San Juan capítulo 17, versículo 11 y versículo 12 dicen así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Esta es la palabra inerrante e inefable de Dios. Podemos sentarnos. Hermanos, creo que una de las preguntas que más frecuentemente escucha mi esposa de mí los viernes o los sábados es algo así: no sé qué debo hacer, si dar este otro sermón y este otro sermón que se desprenden de estos versículos, o si ya pasar al otro versículo. Pienso que casi cada semana, o al menos una vez cada 15 días, esa es una de las batallas de mi corazón. Ya que, hermanos, cuando uno está en un texto, quisiera poder exponer toda la verdad en una sola sesión, y que los hermanos escucharan todos los puntos, todas las aplicaciones y demás. Pero ustedes saben que eso es imposible. Y entonces a veces la lucha es, si doy este otro punto o ya mejor salto y voy al otro versículo. Ha sido una lucha con los versículos 11 y 12, hermanos. Una gran lucha. Porque no se equivocó Thomas Manton cuando hizo 11 sermones de este texto, de estos dos textos, ni se equivocó el puritano Anthony Burgess cuando escribió cerca de 15 sermones en estos dos versículos. No exageraban, es que en verdad están llenos de información, llenos de principios, llenos de teología. Y yo me debatía, porque al menos hay 3 sermones más en este texto. Uno relacionado a la unidad. Vean versículo 11 conmigo. Al final, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Casi no hablamos de la unidad de la iglesia cuando estuvimos ahí. Lo pasamos por alto. ¿Por qué decidí pasarlo por alto? Porque cuando lleguemos al versículo 20, ahí el Señor va a empezar a orar más arduamente por la unidad de los discípulos, y dije, mejor esperar para que no sea repetitivo esperar. Aunque es difícil ser repetitivo cuando hay tanta doctrina, hermanos, y cierta repetición es necesaria. Necesitamos que se nos repitan las cosas porque solemos olvidarlas. No fue la frase de Lutero cuando dijo: yo predico cada semana la justificación por la sola fe a mi iglesia, porque cada semana la puede olvidar. Entonces, quiero que la iglesia esté consolada. Voy a hablarle la justificación tanto como sea necesario. Algunos lo considerarán repetitivo, pero mi iglesia lo necesita. Así que la repetición no es mala siempre. Otro sermón que sale de aquí, hermanos, es que somos guardados por Dios. Ya vimos eso, ¿no? En 2 o 3 sermones. Vimos que Dios nos guarda, la perseverancia de los santos. Estamos guardados, hermanos. No nos vamos a perder. No vamos a caer de la fe, hermanos. Esa es la seguridad que tenemos por el Hijo y por el Padre, por el poder del Espíritu Santo. Pero hay un punto que creo que sobresale en el versículo 11, cuando dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Hermanos, si es que hoy en día se cree que la perseverancia
es simplemente, como he dicho, que uno hace su oración y no importa qué pase en la vida, tienes tu oración y ya. Pero cuando Jesús dice, Padre Santo, guárdalos, nos hace entender que la forma en la cual un Padre Santo nos va a guardar hasta el final es santos. En otras palabras, es cierto que los santos perseveran, pero perseveran santos, porque tienen un Padre Santo. Y un Padre Santo les guiará y los ayudará para que caminen en la santidad necesaria. Así que, al menos estos dos sermones se desprenden de aquí. Pero decidí pasar este otro también y no hacerlo en esta ocasión debido a que vamos a llegar al Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces ahí vamos a poder hablar al menos un sermón, no más de 5, pero mínimo 1, sobre la santidad, la importancia de la santidad que vemos en la oración de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso lo decidí dejar pasar. Entonces, ¿qué nos mantiene otro domingo, si no me equivoco, el cuarto? Otra vez en los versículos 11 y 12. Es que, hermanos, hubo una frase que sí no podíamos dejar pasar. ¿Cuál? Lean conmigo al final del versículo 12. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Hijo de perdición. Hermanos, es la penúltima vez que podemos contemplar la miserable condición de Judas Iscariote. Y debido al fruto que esto puede traer de contemplarlo, es que he preferido pasar un sermón más en este versículo 12. ¿Qué fruto, hermanos? Bueno, contemplar el personaje de Judas puede hacerle mucho bien a los hombres. Y como he dicho, es la penúltima vez. Solo nos falta una vez más en el Evangelio de Juan donde lo vamos a ver. Capítulo 18, los primeros versículos. Ahí vamos a ver a Judas el traidor. Pero ahora tenemos la oportunidad de contemplar Judas como el hijo de perdición. ¿Qué beneficios nos da esto? Bueno, en primer lugar, al incrédulo se le va a poner ante sus ojos su miserable final, perdición, si permanece en su estado de pecado. En segundo lugar, al hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? Alguien que dice vivir en la fe, en lo externo, pero en lo interno y en el hogar y en el trabajo, no vive conforme a la fe. Oh, para el hipócrita, este es un espejo que se pone delante para enseñarle su grave condición en la que está y pueda huir. Hoy, el mensaje hoy es duro, tengo que confesar, porque la palabra del Señor es dura. El Señor dijo de Judas, hijo de perdición, ese es tu nombre. ¿Qué palabras tan duras? Pero estas palabras son duras y han sido dejadas para nosotros para ayudarnos a examinar si no seremos nosotros del mismo tipo de Judas Iscariote, hipócritas, religiosos externos pero no internos, religiosos en público pero no en el hogar y en el trabajo. Oh, para el hipócrita esto es una bendición, porque aunque duele y aunque será duro, le ayudará a ver su maldad para que pueda huir de tal miserable estado. Y para el cristiano, oh hermanos, para el cristiano tiene mucha ayuda. Esto fue lo que los antiguos, por ejemplo, los que escribieron los cánones de Dort o los que escribieron la confesión de fe de Westminster, llamaron
amenazas evangélicas. Hermano, déjame decir algo. Yo creo que si tú estás en Cristo, jamás vas a caer de la fe. Yo creo que si estás en Cristo, sí, te puedes tropezar con el pecado. Es más, no solo tropezar, embarrar. Es más, caer en un hoyo profundo. Es más, por un tiempo endurecerte, ir abajo y abajo y abajo. Pero si eres hijo de Dios, vas a ser restaurado porque los santos no se pierden. Los elegidos jamás caerán de la fe. Pero ver a Judas no es una amenaza como diciendo, si no te portas bien te va a pasar lo de Judas. No. Más bien, ver a Judas y ver sus pecados nos ayuda a odiar esos pecados y a apartarnos de ellos. Nos ayuda a huir. Hermanos, déjenme leer esto para intentar explicar lo que con más claridad. El cristiano es preservado por Dios. Dios preserva al cristiano. Y lo preserva por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Recuerdan nuestra triada? Fe, esperanza y amor. ¿Cómo es que somos preservados? Miren lo que dice los cánones de Dort sobre este punto. Así como le ha placido a Dios empezar en nosotros esta obra de gracia mediante la proclamación del Evangelio, escuchen, así también Dios preserva, continúa y completa esta obra a través de oír y leer el Evangelio, meditar en él y a través de las exhortaciones, amenazas y promesas que fluyen del Evangelio. Y también mediante los usos de los sacramentos. De la palabra es la forma en la cual Dios nos va a preservar, porque nos da promesas y en tiempos de angustia nos hace esperar. Porque nos da aliento y en tiempos de desánimo nos consuela, pero nos da también amenazas. Nos pone también casos de desgracia, como Judas Iscariote para decir, ayúdame a odiar los pecados que desviaron el corazón de Judas para caminar en tus estatutos, Señor. Ayúdame a apartarme de ellos. Contemplar a Judas debe traer al cristiano sobriedad en el cristianismo. Debe traer un temor reverente ante Dios. Debe quitar toda confianza falsa de decir, yo soy elegido. No importa que esté caminando en desorden, soy el elegido del Señor y ya. No, el ejemplo de Judas nos advierte, hermanos, como el ejemplo de los apóstatas. ¿No sentimos ese temor cuando escuchamos que alguien entre nosotros cayó de la fe y se apartó y no decimos, Señor, guárdame? Es un medio por el cual podemos ser guardados. Miren lo que dice la Confesión de Westminster sobre este mismo punto. Dice, Dios nos guarda por la palabra, por medio de la fe, por medio de sostenernos. Esta fe actúa de manera diferente sobre aquello que contiene cada pasaje particular, produciendo obediencia hacia los mandamientos. Dice, ok, Dios nos guarda por su palabra. ¿Cómo nos guarda? Bueno, en su palabra hay mandamientos. Cuando son expuestos, nos ayuda a decir, Señor, tú quieres que yo camine en ellos. 2, por medio de temblor ante las amenazas. Judas no es un riesgo para el cristiano, hermanos, en el sentido de que un cristiano pueda caer y apartarse de la fe. Pero Judas sí es un ejemplo de desgracia que debe ayudar al cristiano a tomar su cristianismo con seriedad, a andar con diligencia en la vida cristiana, a eliminar esos pecados que siguen atacando, a no poner tibieza, sino seriedad en los caminos del Señor. Por esa razón, hermanos, he decidido que es bastante útil que pasemos un sermón más en este texto, aunque tengo que confesar de antemano, son 2, porque no me alcanzó todo en uno. Así que por esta causa, estos 2 próximos domingos nos encontraremos contemplando al Hijo de perdición para el bien de los pecadores, el bien de los hipócritas
y la santificación y bendición de la iglesia de Cristo. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Cuán horrible nombre, hermanos. Pero la escritura no se equivoca, porque el proverbio dice: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. La memoria de los justos perdurará, será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Podrán en sus días ser famosos, podrán en sus días tener reputación, pero todo aquel que muere en el estado de Judas tiene un nombre podrido. Judas es un nombre hermoso, aunque para nosotros ya es un nombre que trae connotaciones de traición. De hecho, es hasta común en la gente que no se acerca a la Biblia, ¿no es cierto? Y puede decir: ah, mira, ese fue un Judas, fue un traicionero o algo así. Pero el nombre en realidad es hermoso, hermanos. El nombre Judas, el griego Judas, es una transliteración del nombre hebreo Judá. Y el nombre hebreo Judá quiere decir, trae el concepto de alguien que recibe bendición de Dios y en respuesta le da acción de gracias. Eso quiere decir Judá. Alguien que ofrece acción de gracias a Dios. Pero Cristo le cambia este hermoso nombre a Judas. Ya no es más tu nombre Judas. ¿Por qué le cambia el nombre? Le cambia el nombre, hermanos, por la misma razón que se lo cambia al apóstol Pedro. Dice: Simón, ya no serás más llamado Simón, sino ahora será tu nombre llamado Pedro, porque Pedro es piedra. Y yo he elegido el oficio apostólico para que sean la piedra, el cimiento. Yo soy la piedra angular, pero ellos son el cimiento sobre el cual la iglesia se construye. Simón, tu nombre de ahora en adelante es Pedro. Tu nombre describe quién eres, le dice el Señor a Pedro. Pero ahora dice a Judas: tu nombre ya no es más acción de gracias. Tu nombre de ahora en adelante es hijo de perdición. Oh, ¿llevas este nombre esta mañana? ¿Es este tu nombre esta mañana? ¿Hijo de destrucción o hijo de perdición? Solo hay otro ser en la Biblia que lleva este mismo nombre: hijo de destrucción. ¿Quién creen que es? Pues el mismo anticristo. Solo hay alguien que merece un nombre así: el mismo anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tan miserable es este nombre que solo hay otro ser que merece este mismo título: el anticristo. Esto nos dice algo sobre quién es Judas. Esto nos dice algo sobre quién es Judas y cómo es Judas. Porque ¿quién es el anticristo, hermanos? Aquel que se opone a Dios. Aquel que tiene su corazón en contra de Dios. Si el anticristo pudiera derrocar a el diablo,
lo haría y se regocijaría en su destrucción. Así Judas. Si Judas pudiese hacer que Dios no existiera con tal de obtener lo que quiere, él lo preferiría. Si Judas pudiese no solo quizá desaparecer a Dios, pero vencerlo y afligirlo como si él pudiese sufrir, porque no puede sufrir, pero si pudiese afligirlo, él querría hacerlo con tal de tener lo que desea. Ese es el carácter del anticristo, ese es el carácter de Judas. Pero tengo una noticia delicada para ti. Si tú no estás con Dios, ¿qué te hace diferente al anticristo o a Judas? ¿No más bien te resuena esta tarde que tu nombre es también hijo de perdición? Porque tú dirás, no, yo no entregaría a Jesús. Yo no quisiera derrocar a Dios de su trono. Oh, créeme, cuando esté en su trono, lo harás. Porque no sabes lo que significa que Él estará en el trono. Si tú tienes estos pensamientos, uno donde preferirías que Dios no existiese en tu mundo, o uno en donde tú pudieses señorear y tener lo que tienes, no importa si Dios tiene que desaparecer, date cuenta de esto. Tu nombre es el mismo que Judas y el mismo que el del anticristo. Hijo de perdición es tu nombre. Ya no te llamarás más Pedrito. Ya no te llamarás más Jacobo. Si tú estás aquí esta mañana y no estás en Cristo, corres el gran riesgo de que el nombre que se te dé al final de tus días sea este mismo, hijo de perdición. ¿Qué significa este nombre? Hijo de perdición. El griego es interesante aquí, porque usa una herramienta o una estructura que transfiere la idea de posesión. Por eso se le llama hijo de destrucción. Esta estructura griega, explica Anthony Burgess, manifiesta que es de destrucción. Hay esta palabrita de por la estructura gramatical, porque nos transfiere la idea de que eso es lo que merece. Por ejemplo, dice Anthony Burgess, el hijo de muerte de Primera de Samuel capítulo 20 es uno que merece morir. Un hijo de castigo es uno que merece ser azotado. Un hijo de ira, según Efesios capítulo 2, versículo 3, es uno que merece la ira. Y dice Burgess, así aquí Judas es llamado hijo de perdición porque se entregó voluntariamente a esos pecados que lo destruyeron y porque lo merecía por su perversidad. ¿Qué significa el nombre hijo de perdición? Uno que merece tal perdición. La palabra griega por perdición es una que también puede ser traducida hijo de destrucción. Y creo que muy apropiado es que entendamos este concepto. No solo es hijo de perdición, sino hijo de destrucción. Eso es lo que significa su nombre. Hermanos, ¿cómo acabó Judas? ¿Quieren ver lo destructivo de su final? Dice Mateo 27:5 que arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Miserable final, hijo de perdición, hijo de destrucción. Por eso dice Proverbios que el pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, pero después su boca se llena de grava. Sí, al principio las monedas de plata supieron deleitosas, pero su final fue amargo, porque el nombre Judas, hijo de perdición, es amargo. Pero si tal final nos parece desgraciado, ¿qué tal Hechos capítulo 1? Abran sus Biblias ahí. Hechos capítulo 1.
versículo 18. Hechos capítulo 1, versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Oh, hermanos, yo creo que el propósito por el cual Lucas es tan explícito de describirnos la muerte de Judas es para confirmar que su nombre en verdad es hijo de perdición, hijo de destrucción. Sus entrañas son derramadas, pues habiéndose ahorcado en tal árbol, termina cayendo en esas piedras para ser destruido en su cuerpo. De tal manera que las entrañas se salen de él. Porque aquel que es llamado de destrucción no merece sino una muerte semejante. Oh, pero peor aún, que es hijo de destrucción, no solo nos habla de su carácter y su semejanza con el anticristo, de su odio para con Dios. Que su nombre es hijo de perdición no solo nos habla de su final tan miserable, hermanos, miserable. Él estaba dentro de los 12 y termina ahorcado y con las entrañas fuera. Y todos se enteraron en esa región porque ese lugar se terminó llamando campo de sangre. Pero hay algo más. Se llama hijo de perdición porque en última instancia su fin actual, su fin último es castigo eterno, destrucción eterna. Sí, aquel que caminó con los 12, aquel que fue enseñado por Cristo, aquel que fue lavado de los pies por Cristo, ahora pasa una eternidad en el lago de destrucción, en el lago de aflicción. Ese es el nombre de Judas y ese es su significado. Y de esto aprendemos algo, que hay hombres en esta tierra y quizá en este lugar, en esta congregación esta mañana, que voluntariamente se ponen bajo la condenación de Dios y son obstinados para ir a su destrucción. Judas fue un obstinado para morir de tal forma. Hermanos, ¿cuántos beneficios no recibió Judas? Judas debía ser movido al arrepentimiento por la enseñanza de su maestro. Debía ser movido a compasión por las palabras de su maestro. Miren lo que dice Thomas Manton. Cristo, de hecho, recientemente había lavado sus pies junto a los otros apóstoles, pero él obstinadamente siguió sus caminos de perdición y propósito de traicionar a su Señor y Maestro, incluso contrario a muchas advertencias que se le habían dado. Judas es la imagen de aquellos obstinados que, escuchando de las misericordias de Dios, prefieren mantenerse en su pecado. A pesar de escuchar el evangelio y las amenazas del evangelio, prefieren quedarse en su pecado y en su maldad. Prefieren seguir abrazando el pecado. Prefieren no salir de su estado de hipocresía. Prefieren no humillarse ante Dios. Prefieren seguir pecando de estas formas que tanto les gustan. Estas 30 monedas de plata que disfrutan. Estos son como Balaam, que aún apareciéndose el ángel, no desiste de hacer su voluntad. Más sensata es el asna. Más sensata fue esta, que cuando ve al ángel retrocede
y Balaam golpeándole para que avanzara. No la hizo mover. Más sensata fue el asna que Judas Iscariote, que siendo advertido una y otra vez que su fin sería destrucción, porque hermanos, muchas veces fue advertido: uno que mete conmigo, come conmigo, levantará contra mí el calcañar. Todos están lavados, mas no todos. Y esto dijo porque sabía de Judas. Sabía que Judas tomaba de la bolsa. Judas es la imagen de aquellos testarudos obstinados que escuchando el evangelio prefieren permanecer en sus pecados. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y entonces está el rey y quiere hacer a su hijo una gran fiesta. Y dice: ve por los convidados, sal por ellos, diles que la hora de fiesta ha llegado. Pero ¿qué se encuentra? No puedo, tengo cosas que hacer. No quisieron. Miserable condición, ¿no es verdad? Yo creo que todos aquí podemos decir: sí, miserable. Pero ¿no está hablando la Escritura de ti? Porque entre nosotros hay personas que están obstinadas a no dejar su pecado, a no dejar su rebeldía contra Dios, a no dejar el mundo y las cosas del mundo, a no dejar la vanidad, a no dejar los amigos, a no dejar las pasiones de este mundo, las metas de este mundo. ¿Es hijo de perdición tu nombre, obstinado? ¿Qué llevó a Judas a esta obstinación? ¿Qué llevó a Judas Iscariote a esta obstinación? Presento estas 12 razones, 12 causas que llevaron a Judas a esta obstinación, con el fin, amigo, que puedas odiarlas y huir de ellas. Con el fin, hipócrita, que puedas examinar si están en tu vida y huyas de ellas. Y hermano, con el fin de que odiemos estas causas que llevaron a Iscariote a esta condenación. Esa fue la advertencia y la enseñanza que dio evangelista a Peregrino. ¿Recuerdan? Cuando fue desviado del camino y fue desviado para seguir la moralidad, viene evangelista y le dice: ahora estas son las cosas que tienes que hacer. Debes odiar la enseñanza que te desvió del camino. Hermanos, Judas nos es revelado para que odiemos las cosas que lo llevaron a tal destrucción, que lo llevaron a tal condenación. Pero de estas 12 solo podremos avanzar 4 de ellas el día de hoy. En primer lugar, ¿qué llevó a Judas a esta condenación? Un ateísmo práctico. Un ateísmo práctico. Los hombres pueden confesar la religión. Bueno, antes de llegar a los ateos prácticos, claro que si tú eres o te confiesas un ateo, yo no creo que hay ateos. Yo creo que hay hombres que odian a Dios porque no les conviene que Dios exista, ¿sí? Quieren pecar libremente. Oh, pero yo sé que en sus conciencias son atormentados. Son atormentados cuando al contemplar la creación se dan cuenta que de la nada nada sale y entonces sus corazones tiemblan en ello. Así que si tú eres un ateo profesante,
ay de ti. Ay de ti porque tu situación es miserable de facto. Pero, ¿qué del ateo practicante? Judas fue no un ateo profesante, pero un ateo practicante. Alguien que decía creer en Dios, pero vivía como si no existiese Dios. Hermanos, vean todas las maquinaciones que hizo Judas Iscariote. Judas Iscariote creía en Dios, pero no creía que Dios podía estarlo viendo cuando estaba haciendo sus planes. Judas creía en Dios, pero no era consciente que lo miraba cuando tomaba de la bolsa. Judas creía en Dios y en el Dios del Antiguo Testamento que castiga al pecador, y sin embargo no temió. ¿Qué llevó a Judas? Judas es simplemente la imagen del ateo practicante. Un cristiano o alguien que se dice cristiano puede ser un ateo practicante. De hecho, el cristiano puede llegar a ser en algunos aspectos un ateo practicante. Alguien que dice creer en Dios, pero niega la eficacia del poder de Dios. Sí, puede decir a su hijo, hijo, Dios está en todo lugar. Y no obstante, hacer cosas en su vida como si Dios no estuviese en todo lugar. Puede hablar de la importancia de la existencia de Dios y sin embargo no pararse en la iglesia para escuchar su santa palabra ni su reprensión. Puede decir que Dios es santo, pero ignorar sus mandamientos como si éstas fuesen recomendaciones. El ateísmo práctico lleva a los hombres al estado de hijo de perdición. Huye de tal estado, amigo. Confiesa a Dios tu necedad, con la cual te sueles oponer en tu mente a Dios y a su existencia. Y huye de ese ateísmo intelectual por medio de contemplar las pruebas de la existencia de Dios. Esas pruebas racionales, y darte cuenta que ser ateo es semejante a preferir lo absurdo. Date cuenta que ser ateo es algo absurdo. Pero no solo huyas del ateísmo intelectual, huye del ateísmo práctico. Pide a Dios en su misericordia que puedas entender que este Dios que existe en todo lugar te ve y es santo y tiene una ley, y te puedas entonces humillar a Él. Hermanos, ¿qué tal nosotros? Stephen Charnock, aquel que escribió cerca de 600 páginas, o un poco más si fuera letra de folio normal, aquel que escribió sobre los atributos de Dios, tiene un sermón titulado a los cristianos ateos prácticos. Y habla sobre la realidad de que muchos dentro de la iglesia pueden confesar a Dios. Es más, hermanos, hemos pasado 60 domingos, 61, hablando de los atributos de Dios. Puedan decir los atributos, pero nada de lo que es Dios afecta sus vidas. Hermanos, podemos caer en ese estado. Huyamos. Intentemos aplicar que todo lo que conocemos de Dios pueda pueda aplicar en nuestras vidas, impacte, que lo que entendemos de quién es Dios se manifieste. Oremos por vencer el ateísmo práctico, hermanos, porque todos en un sentido somos ateos prácticos en algunas cosas. Todos nosotros en una forma u otra creemos algo de Dios, pero no lo aplicamos. Hermanos, vayamos por sus atributos. Nuevamente, con todas las hojas de estudio que tienes y los libros que recomendamos, y vayamos atributo por atributo a manera devocional y digamos, Señor, hazme vivir a la luz de esto. Si yo creo que tú eres santo, ayúdame a aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Odiemos el ateísmo práctico, hermanos. Y seremos, por la gracia de Dios, librados de vivir en esta condición. ¿Qué más llevó a Judas o puede llevar a los hombres al mismo estado de Judas? Ignorancia y confusión. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 18.
versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Noten algo de las epístolas paulinas. Pablo le importa mucho la teología. ¿Saben por qué le importa mucho la teología? No solo para tener un seminario, hermanos. No solo para poder involucrarse en los debates teológicos muy afilados, muy agudos. Le importa la teología principalmente porque una mala teología trae perdición. Una mala doctrina lleva a los hombres al estado de perdición. Por eso dice Judas, no el Iscariote, sino Judas el patriarca, o sea, Judas versículo 4, que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. La teología es importante. Una iglesia que le importa la teología puede ser una buena iglesia. No toda iglesia que tiene buena teología es una buena iglesia, pero no puede ser una buena iglesia si no tiene buena teología. Estar interesados en la teología es esencial. ¿Por qué? Porque la mala teología trae destrucción. ¿Quieren unos ejemplos de la destrucción? Hay algunos allá afuera, hermanos, que dicen que los que reciben a Cristo en su corazón, sinceramente, y no viven y ni les interesa la santidad ni nada, no se pierden porque fueron sinceros en su oración. Y hay iglesias llenas, hermanos. Yo salí de ese tipo de iglesias. Iglesias llenas de falsos conversos que no les interesa ni la santidad, que no les interesa ni la verdadera religión, que simplemente van, se sientan el domingo y se olvidan de la vida espiritual, pero no importa. Hicieron su oración. Unos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Hermanos, esas almas están yendo al infierno. Iglesias llenas en nuestra propia ciudad. Pastores que llenan grandes lugares, engañándolos, dándoles entretenimiento cada semana, porque si las ovejas se alimentan con la palabra, pero no hay ovejas, hay cabritos, a los cabritos hay que darles show. No les puedes dar la palabra a los cabritos porque o se arrepienten y creen, o se enojan y se van. Por eso la palabra no gusta. La teología es importante, hace gran daño. No solo el libertinaje se transforma, convierten, la gracia en libertinaje, hay otros que se condenan por su legalismo. Iglesias que no entienden la suficiencia de la cruz de Cristo. Ahí está Roma, hermanos. Ahí está Roma. Esa iglesia romana, llevando a muchos al infierno porque no entienden y no leen los así llamados fieles las escrituras. ¿Qué puede llevar a ser uno hijo de destrucción, hijo de perdición? Desviarse. Amigo, por lo tanto, escucha la amonestación de Judas para ti. No te apartes de la sana doctrina. Ve a un lugar que aunque te duela, te hablen la verdad. Ve a un lugar en donde puedas confirmar que lo que te hablan está en las escrituras. Porque tu alma está en riesgo cuando falsa doctrina escuchas. Claro, si quieres ir a un lugar que te produzca efecto placebo, que te haga sentir que todo está bien y demás, hay muchísimas iglesias que podemos recomendar. No, ¿verdad? Eso no se puede recomendar. Pero si estás preocupado por tu alma y sabes que no eres creyente, lo mejor que puedes hacer es acudir a una iglesia que te hable la verdad. Sigue viniendo. Tú dirás, pero he pasado tiempo y no creo. Sigue siendo bienvenido.
No nos vamos a cansar de recibirte, nos da gusto verte, pero no te apartes a un lugar donde te sientas más cómodo. Hermanos, llega un momento en donde nuestros hijos pueden ya no sentir tanta satisfacción de venir a la iglesia. Y no sé a cuántos se desaniman más a venir a la iglesia porque ya no tenemos ese tiempo ágape donde era plática y demás. Tráelos, aunque no quieran. Déjalos escuchar el mensaje del evangelio. Déjalos escuchar, que se enoje, que les moleste. Sí, está bien. Cuando el mensaje incomoda es síntoma, puede ser síntoma de que se está predicando la verdad, porque la cruz de Cristo choca al pecador, porque la cruz de Cristo no agrada a la mente carnal, porque la cruz de Cristo no la reciben los que no son de Él. Pero no importa, síguelos trayendo. Sigue trayendo a tu familia para que escuche la verdad y quiera Dios en un momento salvarlos. Hermano, no coquetees con la falsa doctrina. Yo creo que los pastores de la iglesia, al menos, si no todos, algunos de los pastores de la iglesia, porque yo creo en la pluralidad de ancianos, y yo creo que en una pluralidad de ancianos debe haber un maestro principal. Y creo que ese maestro principal tiene que hacer el trabajo sucio de estudiar la teología y estudiar la herejía, profundizar en la herejía, con mucho cuidado, con muchas precauciones. No creo que todo pastor debe meterse a eso. Pero hermano, no coquetees con la herejía. Ten cuidado, porque no sea que siendo arrastrado por un viento de doctrina seas llevado, y algunos entre nosotros han sido llevados a falsas doctrinas. Algunos de nosotros han caído como hijos de destrucción creyendo falsedades, convirtiendo la gracia en libertinaje o convirtiendo la obediencia en legalismo. Hermanos, aborrezcamos toda falsa doctrina y rechacémosla de todo corazón. 3. ¿Qué lleva a un hombre a ser hijo de perdición? Endurecimiento de corazón. Hay algunos que por un tiempo escuchan la palabra y su corazón es dócil, su corazón es tierno y la escuchan hasta en cierta manera con agrado. ¿No se deleitó aquel gobernante cuando Judas le habló, que le escuchaba con agrado? ¿No le dijo el gobernante al apóstol Pablo: por poco y me persuades a ser cristiano? ¿Qué contesta Pablo? Quisiera Dios que no por poco tú y todos los que están aquí fuesen salvos. Hay algunos que llegan a tener un corazón sensible como Faraón por un tiempo. Faraón se humilló en un momento. Sí, se endureció y después se humilla. Déjenlos ir. Pero permite que las tinieblas se apoderen de él y entonces su corazón se empiece a endurecer y a endurecer y a endurecer. Si tú ahora eres sensible a la palabra de Dios y a la exhortación que desde este púlpito se te da y desde tu hogar se te amonesta, si ahora eres sensible a eso, yo te digo, oye hoy su voz. No vaya a ser que el Señor quite mañana su gracia de ti y entonces tu corazón venga a endurecerse. No puedes jugar con tu estado espiritual. No puedes esperar 5 años a disfrutar un poco el mundo y después venir. No puedes decir voy a divertirme y después atiendo el llamado de Cristo. Si tu corazón hoy es sensible, ven a Él. Se va a endurecer y lo vas a lamentar. Se va a apartar de ti la gracia y entonces tu corazón se va a desbocar al pecado y lo vas a lamentar. ¿Te estás endureciendo? Antes escuchabas la palabra con agrado y hoy no. Teme. Vas en los pasos del hijo de perdición. Vas en el camino que fue el hijo de perdición. Hermanos, quitemos cualquier cosa que pueda endurecer nuestros corazones de nuestras vidas.
¿Hay alguna amistad que nos hace olvidarnos de las cosas espirituales o nos pone fríos frecuentar cierta persona o cierto programa de la televisión o cierto video en el YouTube o lo que sea? Hay ciertos privilegios que te empiezan a dar que sabes que te ponen frío. Córtalos. No permitas nada en tu vida que endurezca tu corazón. Identificas el pecado que te está endureciendo, mátalo. Mátalo, porque si no vas a ser herido con un corazón duro. Último, cuarto, ¿qué llevó a Judas a ser el hijo de perdición? Amor desbocado hacia algún pecado. Amor desbocado hasta cierto pecado. Judas resistió por un tiempo el pecado, pero nunca lo mató. Lo acariciaba de vez en cuando. De vez en cuando tomaba de la bolsa. Lo guardó en secreto. Y imagínense en una lucha grecorromana, ahí están esos hombres, esos grandes hombres, y uno lo mantiene al otro. Dice, lo puedo dominar, y no lo termina de vencer. No lo termina de vencer y simplemente ahí está, digamos, divirtiéndose con él. Pero en un momento el contrincante lo ve en su debilidad y lo voltea y lo termina venciendo. Esa es la enseñanza que tenemos con Judas. Como dijo el puritano John Owen, mata tu pecado o tu pecado te va a matar a ti. Sansón jugó con Dalila. Por un momento, ¿quieres saber cuál es mi virtud? ¿De dónde viene mi poder? De aquí. Y emborrachaba y hacía sus perversidades Sansón. Y así fue. Hasta que llegó un momento que, estando en gran debilidad, confiesa de dónde viene su poder. Y entonces Sansón es vencido. Son aquellos que dicen, deja que el pecado me condene, con tal de que pueda estar satisfecho de cometerlo. Oh, esas son tus palabras, tú que no vienes a Cristo porque amas el pecado. Esas son tus palabras. Deja que peque una vez más, no importa que sea condenado, con tal de que me pueda deleitar en este pecado, con tal que pueda hacer esa borrachera nuevamente, con tal que pueda estar nuevamente con esa persona, con tal que pueda hacer esto, con tal que pueda reírme nuevamente, con tal que pueda mirar eso en el computador. Oh, no importa. No importa que me condene, con tal de que tenga una probadita nuevamente. Hermano, ve, amigo, ve por lo que se condenó Judas. 30 monedas de plata. ¿Dónde están hoy? ¿Quién las tomó? ¿Qué fueron? 30 monedas de plata. Por eso es llamado hijo de perdición. ¿No es eso necio? Pero ¿es menos necio lo que tú cometes? Herodes estaba dispuesto a dar la mitad de su reino para satisfacer sus ojos lujuriosos. Judas entregó todo por 30 monedas de plata. Pero ¿son los hombres más sensatos? ¿Qué pecado? ¿Cuáles son tus 30 monedas de plata para ti? ¿Cuál es ese pecado? ¿No es absurdo que vayas a condenar tu alma por no soltar ese pecado? Mira a Judas. Amaba el dinero y su amor desbocado al dinero lo terminó condenando. ¿Cuál es el tuyo? Avaricia, lujuria, robo, mentira, codicia, amante de las cosas de este mundo, de la vanagloria de este mundo, de la fama de este mundo, de la moda de este mundo. ¿Cuál es aquello que
¿Qué amas? ¿Qué pecado amas tanto que aquello te está llevando a ser hijo de destrucción? Odia cualquier pecado que te ate. Amigo, aborrece cualquier pecado que está en tu corazón. Aprende a odiarlo meditando en las Escrituras, viendo lo horrible que es y sobre todo viendo la condena que te trae, para que aprendiendo a odiarlo puedas entonces huir a Cristo cuando te veas incapaz de vencerlo. Y hermanos, termino con esta palabra para nosotros. Aborrece el pecado de la avaricia. Aborrece el pecado de la avaricia, hermano. Este pecado atrapó a Judas Iscariote. Raíz de muchos males es el amor al dinero. Raíz de la condenación eterna de Judas fue el amor al dinero. Aprendamos a odiar la avaricia, hermanos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. ¿Saben eso? Pensando en lo grave del amor al dinero, uno se da cuenta que es un tema tan preocupante en la iglesia del siglo XXI. Porque es un pecado que es fácil de practicar dentro de la iglesia. El amor al dinero. Es fácil ser religioso y amar al dinero, no son muy opuestos, no es como ir a la iglesia y ser un fornicario, es más difícil, trae más vergüenza. O ir a la iglesia y ser un ladrón, es más difícil. Pero es fácil ser un religioso y un avaro y un amante del dinero y un amante de las cosas del mundo. No entregues tu corazón a las búsquedas de los bienes de este mundo. Asegura que tu corazón esté haciendo tesoros en el cielo. Asegúrate que no estés viciado por los tesoros de este mundo. Porque es fácil combinar la religión con la avaricia. Es fácil. No permitas que la búsqueda de bienes te quite tu tiempo para invertir en tu religión. No permitas que tu búsqueda de la economía te haga quitar la vista de atender las responsabilidades espirituales. No permitas que la búsqueda de los bienes te haga quebrantar los mandamientos de Dios. Hermano, ¿estás siendo tentado a quebrantar los mandamientos por los bienes de este mundo? Tú dirás, pero no busco mucho. Lo que sea que busques, pueden ser 30 monedas de plata. Y tú que tienes un corazón tan cerrado para dar a la iglesia de Cristo, ten cuidado y vigila tu corazón. Tú que cierras tanto tu puño para invertir en los negocios del Padre que está en los cielos, cuida tu corazón. Manténlo vigilante porque puede ser que estés caminando sin darte cuenta, combinando bien la avaricia y la religión. Un sermón es necesario de eso en nuestros días. Encontré un libro que se llama Mamón, el dios del antiguo, el dios falso, Mamón, el pecado más practicado de la iglesia del siglo XXI. Pero no solo odies la avaricia, odia cualquier pecado, hermano. Esta imagen de Judas nos es puesta ante nuestros ojos para no permitir que ningún pecado se sobreponga. Y hermanos, no es esta exposición de Judas Iscariote, hijo de perdición, bastante complementada con lo que vimos en la mañana de la santificación. Puedes, hermano, vivir santo. Busca en el poder que hay en Cristo para vivir en santidad. No permitas, hermano, no dejes. Yo sé, todos pecamos. Todos caemos, pero si estás viendo crecer un pecado, no dejes esa hierba porque te va a pasar lo que Dios dijo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Si no sacas a todas las naciones, cuando yo te dé la tierra, ellos se volverán un dolor para ti. Ellos te corromperán y entonces harán que yo te eche de la tierra. Hermanos, temamos cualquier pecado. ¿Cuál es tu pecado, hermano? Témelo. ¿Cuál es ese pecado que te da batalla?
Vénselo, tómalo con seriedad. Escudriña las Escrituras y ve cómo Dios aborrece ese pecado. Ora en las Escrituras para poder odiarlo. Medita en la gracia que te es dada en Cristo Jesús para vivir en santidad y huye de él, hermano. Y huye de él. Déjame terminar con estas palabras. Amigo, si te he descrito esta tarde como alguien que practica un ateísmo, si no intelectual, si práctico, además uno que es llevado por doquiera de todo viento de doctrina, que tenía un corazón manso y ahora su corazón se endurece y que estás en amor al pecado, si cualquiera de estas cosas te describe, y tengo que decirte algo, si no estás en Cristo tienes estas 4 y las 8 que faltan. Yo te digo, ¿por qué has de quedar necio en tus pecados? Esta palabra es para mí, ¿saben? Como todo sermón les he dicho. Porque Richard Baxter hizo muy bien cuando escribió en su libro que se llama El Pastor Reformado. No es porque es reformado que era arminiano y ahora ya es calvinista, sino pastor reformado en el sentido que es renovado, un pastor con vida espiritual. Y los primeros capítulos, hermanos, son tenebrosos, porque da imágenes de lo que va a pasar en el día del juicio. Dice, algunos pastores se levantarán en el día del juicio, abrirán sus ojos y verán que están en el infierno. Y escucharán de las voces de los santos, tú que me enseñabas a caminar en la verdad, que me amonestabas, estás aquí. Y serán atormentados con tales pensamientos por los siglos de los siglos. Oh, hermanos, esta palabra es siempre para el que expone la palabra. Pero es también para ti. ¿Por qué has de estar obstinado en tu pecado? ¿Por qué has de estar obstinado en tu ateísmo? ¿Por qué odias a Dios si Él te hace el bien? Date cuenta de tu necedad y ven a Cristo. Como he dicho, esta palabra es para mí, pero también es para ustedes, hermanos. Y quizá entre nosotros hay un hipócrita. Ese será otro punto que vamos a ver la semana entrante. Porque otra cosa que llevó a ser hijo de destrucción a Judas fue la hipocresía. Yo entiendo, todos como cristianos padecemos del pecado, de la hipocresía en un sentido. No estoy diciendo si tenemos esas deficiencias y a veces parezco más santo en la iglesia que en la casa y demás. Cuando digo un hipócrita es uno que abiertamente en la iglesia es uno y en la casa es otro. Si te he descrito en lo privado de tu corazón, un ateo práctico, un hombre que se está endureciendo hacia la palabra del Señor, que está coqueteando con la falsedad, la falsa doctrina, y uno que tiene amor por el pecado y lo comete siempre en lo oculto y no tiene el valor de confesarlo y está ahí escondido y en la iglesia se presenta como si él está bien y viene y toma la cena del Señor y no dice nada y tiene meses quizá o años practicando un pecado y no lo quiere confesar y no tiene la humildad. ¿Por qué has de permanecer en tu hipocresía? ¿Qué estás ganando? Hijo de perdición, ¿qué estás ganando? Hijo de destrucción, ¿qué estás ganando? Es mejor confesar tu hipocresía y buscar al Señor de verdad y buscar el perdón de los pecados en Cristo. Oh, porque debes saber esto. Si Judas hubiese regresado arrepentido, yo estoy seguro de algo. Hubiese sido recibido. Estoy seguro de eso, porque todo pecado que es cometido contra el Hijo del Hombre será perdonado. No le negó 3 veces Pedro, en un sentido fue peor. 3 veces le negó.
pero fue perdonado. Puedes ser perdonado, hay perdón para ti. Pero dices, he vivido en hipocresía, no importa, ve. He sido un falso cristiano todo este tiempo, viviendo dos vidas, no importa, ven. Hermanos, tomemos estas advertencias con solemnidad y por la gracia del Espíritu Santo aborrezcamos el ateísmo práctico. Huyamos de la falsa doctrina. Seamos sensibles al llamado de Dios y no endurezcamos nuestros corazones y matemos todo pecado para que ningún pecado, hermanos, nos mate a nosotros. Hermanos, esto no es en nuestras fuerzas. Esto es por la gracia que hay en Cristo Jesús. Esto no es en nuestro vigor. Es duro, los riesgos son fuertes. Pero esto no es en nuestro vigor. Es en la gracia que hay en Cristo Jesús, hermano. Oh, Él murió y resucitó. Y ahora nosotros podemos andar en vida nueva. Ven, hermano, al Señor en oración, por medio de la palabra, por medio de la cena, y sé lleno de Él para poder andar como Él anduvo. Hermanos, podemos en la gracia de Cristo caminar agradándole en su voluntad. Oh, que esta palabra tan solemne, tan sobria, caiga en buena tierra en nuestros corazones.